Hola, buen día. Hoy le hablaremos de psicofármacos y síndrome neuroléptico maligno. Somos residentes del segundo año de Bioquímica Clínica del Hospital Dr. Alejandro Korn, mi compañera es Carla Robert y mi nombre es Mariana Burs. Dada la situación nacional sanitaria en la que nos encontramos y cumpliendo con el decreto de la cuarentena obligatoria, estamos grabando este Ateneo virtualmente, por lo que esperamos que haya quedado bien, como así también que el tema sea de su agrado. Esperemos que lo disfruten. Bueno, para comenzar vamos a presentar un caso clínico. Un paciente masculino de 20 años que ingresa al servicio de guardia en ambulancia derivado del servicio de atención en crisis. Presenta un cuadro de anuria de 48 horas de evolución. Al examen físico puede observarse rigidez muscular, debilidad generalizada, sudoración profusa, deshidratación, abdomen blando, indoloro, puño perfusión bilateral negativa. Los médicos constatan los signos vitales del paciente y pueden medirse presión arterial 150-90 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca 120 por minuto, la frecuencia respiratoria 20 por minuto, una saturación de 96% y una temperatura corporal de 38 grados centígrados. En función de lo medido, puede decirse que el paciente está hipertenso, taquicárdico, taquipneico y presenta fiebre, pero con buena oxigenación. Se realiza una interconsulta con guardia psiquiátrica, donde se corrobora que el paciente se encuentra con alteración del estado de conciencia, desorientado en tiempo, no así en lugar, presenta hipotimia, que es una respuesta emocional disminuida y es inadecuada a la situación real del sujeto. Además presenta abatimiento, un lenguaje inexpresivo y una lentitud en sus movimientos. Y también pierde interés por todo aquello que antes le producía satisfacción. Es así que los médicos solicitan un laboratorio por guardia. En función de la sintomatología del paciente y el cuadro de ingreso, que es una retención aguda de orina, se pide evaluación por guardia de la función renal y del balance hidroelectrolítico, donde se observan valores alterados de urea, de creatinina, de sodio y de cloro. Esto es congruente con la sospecha clínica, por lo que el paciente queda internado en la guardia con diagnóstico presuntivo de insuficiencia renal aguda. Una vez consultada la historia clínica del paciente, se observa que el mismo cursó una primera internación en nuestra institución en el año 2017. Esta primera internación es de forma involuntaria, ya que el paciente ingresa acompañado de su madre, quien refiere cambios en su conducta, que lo nota más agresivo, y agrega que empezó a consumir distintas drogas ilícitas. En este momento se lo diagnostica de esquizofrenia y se le da el alta después de unos meses con un tratamiento ambulatorio que lo mantiene a la fecha. Este consiste en olanzapina, lorazepam, bivalproato de sodio y levethromacina. En febrero de 2018 se presenta en la guardia del Hospital San Martín de la Plata, custodiado por la policía tras recibir una denuncia de incendio intencional de la casilla donde se encontraba viviendo con su madre y padrastro. Esto ocurre después de una discusión que mantiene con ellos. Él se enoja y procede de esta forma. Al día siguiente de realizada esta consulta es derivado a nuestro hospital, donde se procede a su segunda internación al servicio de atención en crisis, esta vez de forma voluntaria. Al mes de ingreso sufre un episodio de excitación psicomotriz, donde se le administra haloperidol intramuscular, aún teniendo como antecedente distonías agudas tras la administración de esta droga. 2 días después, se encuentra el paciente en la guardia clínica del hospital por retención urinaria de 48 horas de evolución. Como vimos anteriormente en el laboratorio de ingreso a la guardia, se veía una función renal alterada y un desbalance electrolítico compatible con deshidratación e insuficiencia renal aguda. Se le da como indicación de tratamiento hidratación parenteral y antipiréticos para la fiebre. Al otro día se realiza un laboratorio de seguimiento un poco más completo, que arroja valores que indican que no hay mejoría en la función renal y se observan niveles de transaminasas alterados, como así también su relación. El valor de la TGO es aproximadamente 3 veces el valor de la TGG. También puede observarse una franca leucocitosis a predominio de neutrófilos y un valor de CK de 141.900.
Con los nuevos hallazgos del laboratorio, sumados a los cambios del estado mental, como la alteración de la conciencia, el antecedente de inyección de haloperidol, la hipertermia de 38 grados centígrados y la rigidez muscular, el paciente es diagnosticado con síndrome neuroléptico maligno. A partir de aquí haremos una breve descripción del síndrome neuroléptico maligno. El síndrome neuroléptico maligno es una urgencia médica infrecuente, pero potencialmente fatal. Está asociado al uso de agentes neurolépticos y es caracterizado por un cuadro clínico distintivo que incluye cambios en el estado mental, rigidez, hipertermia y disautonomía. Este último incluye síntomas como diaforesis, taquicardia y aumento de la presión arterial. La mortalidad es resultado directo de las manifestaciones disautonómicas de la enfermedad y de las complicaciones sistémicas como pueden ser insuficiencia renal aguda, insuficiencia respiratoria, sobreinfecciones y insuficiencia cardíaca. Una vez diagnosticado este síndrome, se deben suspender los antipsicóticos y su cuadro puede resolverse en 1 a 2 semanas, si es que no hay mayores complicaciones. El primer caso descrito de este síndrome ocurrió en 1960. La incidencia a nivel mundial varía de 0,4 a 2,4% de los pacientes que se encuentran en tratamiento con medicamento neuroléptico. La mortalidad oscila entre un 10 a un 38% de los casos. En estos últimos años se ha disminuido con la realización de un diagnóstico e intervención temprana. Es más frecuente en hombres que en mujeres, en proporción 2 a 1. Los fármacos asociados al síndrome neuroléptico maligno son tanto los antipsicóticos como ciertos antieméticos, que tienen en común ser antagonistas del receptor dopaminérgico D2. A modo de ejemplo, se puede mencionar a la metoclopramida, que al ejercer acción central antagonista de receptores dopaminérgico D2, funciona así como antiemético. Ahora vamos a centrarnos más en lo que son los antipsicóticos. Los antipsicóticos son un grupo de fármacos de uso frecuente en el tratamiento de procesos psiquiátricos, tales como demencia, esquizofrenia y trastorno bipolar. También se utilizan en otros procesos que tienen distinta etiología, que pueden ser vértigo, deprivación alcohólica o dolor crónico neuropático. Los antipsicóticos son un grupo de fármacos de naturaleza química muy diversa con mecanismo de acción común, pero no único, y este es el efecto dopaminérgico. Las diferencias se dan por la distinta afinidad que presentan hacia los receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos principalmente. Hay diferentes clasificaciones de los antipsicóticos, pero la más ampliamente aceptada es la que distingue entre antipsicóticos típicos y antipsicóticos atípicos. Esta clasificación se basa fundamentalmente en el perfil de seguridad y la eficacia sobre los síntomas negativos de la esquizofrenia. Hola a todos, mi nombre es Carla Roberts y como dijo mi compañera al principio de la presentación, estamos grabando esto vía virtual, cada una en su casa, cumpliendo con la cuarentena nacional obligatoria. Para continuar con lo que ella estaba hablando, vamos a nombrar los antipsicóticos típicos, estos son los más antiguos. Dentro de este grupo podemos encontrar, por ejemplo, la levomepromacina, el haloperidol o el droperidol. Como explicamos anteriormente, los antipsicóticos tienen como mecanismo de acción común el antagonismo del receptor D2 dopaminérgico. Es por esto que tienen como acción fundamentalmente la acción antidopaminérgica. Este bloqueo es lo que los hace eficaces en reducir los síntomas positivos de la esquizofrenia. ¿Qué son los síntomas positivos? Los delirios, los trastornos del pensamiento y las alucinaciones. Sin embargo, estos fármacos son inefectivos en el control de los síntomas negativos, como la depresión, el aislamiento social y convierte a estas personas en personas inactivas, solitarias y desmotivadas o con falta de concentración. Como principal efecto adverso de la acción dopaminérgica de estos fármacos, podemos nombrar la hiperprolactinemia. Esto se traduce en galactorrea y amenorrea. Además, otro efecto adverso de estos fármacos, y es el que más nos concierne a nosotros, es en la producción de síntomas extrapiramidales.
Los síntomas extrapiramidales que se observan durante la utilización de estos fármacos se deben al bloqueo de los receptores de dopamina D2 sobre la vía nigroestriada, que es la encargada de los movimientos voluntarios. El antagonismo dopaminérgico sobre esta vía genera trastornos del movimiento que se expresan en forma de rigidez, temblor y asinesia. Con el uso prolongado de estos medicamentos puede producirse disinesia tardía, que son movimientos anormales involuntarios, faciales y oculares, y este efecto puede llegar a ser irreversible. Otra complicación de la afección de esta vía es el síndrome neuroléptico maligno, que es poco frecuente, pero puede llegar a ser mortal. En función de la potencia de los fármacos, podemos clasificarlos en fármacos de baja o alta potencia, siendo los de baja potencia los que tienen acción sedante elevada y un bajo potencial de producir síntomas extrapiramidales, mientras que los de altencia son poco sedantes, pero con alta incidencia de síntomas extrapiramidales. Los antipsicóticos atípicos a nivel farmacodinámico son antagonistas de D2 igual que los convencionales, pero además pueden actuar tanto como antagonistas o agonistas serotoninérgicos, lo que complejiza sus mecanismos de acción. Al bloquear simultáneamente los receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos, son eficaces tanto para disminuir los síntomas positivos como negativos, que recordemos son delirios, trastornos de pensamiento y alucinaciones los positivos, y depresión y falta de concentración y tendencia a la soledad los negativos. Además, no producen aumento en la secreción de prolactina y son menos propensos a producir síntomas extrapiramidales, incluida la disinesia tardía. Los antipsicóticos atípicos han reemplazado en la práctica clínica actual a los convencionales, promocionándose como superiores clínicamente. Sin embargo, no están exentos de efectos adversos. Por ejemplo, pueden generar convulsiones o riesgo metabólico. Además de la administración de antagonistas dopaminérgicos, existen factores de riesgo que pueden predisponer a un paciente a que presente el síndrome neuroléptico maligno. Dentro de estas podemos clasificar en variables farmacológicas, ambientales, genéticas o demográficas. Si nos basamos en las farmacológicas, podemos nombrar el tipo de droga y, como vimos anteriormente, debido a la afinidad que poseen los la distinta afinidad, que poseen los antipsicóticos por los receptores dopaminérgicos, se vio que el uso de antipsicóticos típicos aumenta el riesgo de padecer síndrome neuroléptico maligno comparado con los atípicos. Se comprobó que hay mayor riesgo de padecer el síndrome cuando el paciente se encuentra en el comienzo del tratamiento o luego de una administración de una dosis de carga. Por último, las vías parenterales, ya sean intravenosa o intramuscular, fueron asociadas con mayor riesgo. Si nos basamos en las variables ambientales, tanto la deshidratación como la restricción del movimiento físico y una alta temperatura ambiente son factores de riesgo, ya que tienen en común interferir en la capacidad de disipación del calor, lo que empeoraría el cuadro. Por último, podemos nombrar variables genéticas como antecedentes del padecimiento del síndrome neuroléptico maligno en el paciente o en familiares, y demográficas como la edad avanzada o que el paciente tenga comorbilidades como patologías musculares previas. En cuanto a la patogénesis de la enfermedad, existen tres teorías principales que no son excluyentes entre sí. La primera se basa en el bloqueo dopaminérgico a nivel central. Como vimos anteriormente, los fármacos involucrados en este síndrome actúan sobre el receptor de dopamina bloqueándolo. Este bloqueo a nivel hipotalámico disminuye la capacidad de disipación del calor. Además, el bloqueo de los receptores a nivel de la vía nigroestriada aumenta los síntomas extrapiramidales, lo que generaba, como dijimos, rigidez muscular y a su vez provoca calor. Entonces, el desequilibrio dopaminérgico provocado en el hipotálamo, el desbalance en la producción del calor y la incapacidad para disiparlo generan la hipertermia. La segunda teoría se basa en una reacción anormal del tejido muscular esquelético predispuesto. Esta teoría sugiere que los neurolépticos inducen una disponibilidad anormal de calcio en las células musculares de los pacientes susceptibles, lo que hace que aparezca rigidez muscular, rabdomiólisis e hipertermia. Por último, algunos autores consideran que el neuroléptico en sí
puede ser directamente tóxico para el tejido muscular, por lo que en situaciones de agitación motora o deshidratación puede contribuir a la aparición de rigidez muscular y rhabdomiólisis. El cuadro del síndrome neuroléptico maligno se desarrolla en 24 a 48 horas y puede prolongarse por 10 a 20 días después de la suspensión del medicamento si este es un medicamento que se administra por vía oral, o incluso puede prolongarse por más días si la presentación es de depósito. La tríada básica incluye la hipertermia, que es la elevación de la temperatura por encima de los 38 grados centígrados, generalmente en ausencia de otra enfermedad sistémica. Un aumento de temperatura hasta los 38 grados centígrados es lo más frecuente en estos pacientes y se presenta en el 87% de ellos. Sin embargo, se han reportado casos en los que se han detectado valores por encima de 40 grados centígrados. La rigidez muscular consiste en un aumento del tono muscular y puede llevar a disminución en la distensión de la pared torácica, lo cual produce hipoventilación, taquipnea y puede llegar a provocar infección pulmonar secundaria. Además, el aumento del tono muscular puede provocar nistagmus, que es el movimiento involuntario rápido y repetitivo de los ojos, disfagia, que es la dificultad para tragar, y disartria, que es la alteración del habla. La última parte de la tríada es la rhabdomiólisis. Esta es la destrucción de las fibras musculares por la isquemia secundaria a la contractura muscular sostenida. Acompañando a la tríada característica podemos observar síntomas y signos que evidencian la disfunción autonómica o disautonomía, por ejemplo, sudoración o diaforesis, taquicardia e hipertensión arterial. Las alteraciones de la conducta pueden incluir delirio, alteraciones de la conciencia, estupor y coma. Algunos otros hallazgos menos frecuentes incluyen convulsiones, coria y trismo. Los síntomas extrapiramidales pueden estar presentes. El aumento del tono muscular puede acompañarse por síntomas que incluyen disinesia, movimientos involuntarios, disartria y parkinsonismo. Además, pueden existir complicaciones secundarias que pueden deberse a la rhabdomiólisis, lo que puede llevar a la falla renal aguda, y la rigidez muscular y el aumento del tono muscular pueden provocar insuficiencia respiratoria o infecciones respiratorias. Incluso en casos severos se puede producir la muerte por colapso cardiovascular. Es importante remarcar que la mortalidad de esta patología se debe principalmente a las complicaciones sistémicas del síndrome. En cuanto al laboratorio de un paciente con síndrome neuroléptico maligno, como resultados característicos encontramos niveles altos de creatinquinasa con valores por encima de las 1000 unidades internacionales por litro. Hay que tener en cuenta que valores menores a 600 unidades internacionales por litro pueden ser provocados por la administración intramuscular de fármacos y que hay casos documentados de síndrome neuroléptico maligno con valores de CK por encima de las 100.000 unidades internacionales por litro. Otro resultado característico es la presencia de leucocitosis, que puede ir desde una discreta elevación hasta encontrar 40.000 células por milímetro cúbico. Acompañado de la leucocitosis puede haber aumento de otros marcadores inflamatorios como la PCR. En función de la gravedad del cuadro pueden observarse o no alteraciones en la función renal, en la función hepática, y podríamos ver, por ejemplo, un aumento en los valores de urea y creatinina plasmática o mioglobinuria, un aumento de las transaminasas y de la lactato deshidrogenasa, o alteraciones electrolíticas, hiponatremia, hipercalemia y acidosis metabólica. Por último, se recomienda realizar un cultivo de líquido cefalorraquídeo, lo que permite diferenciar este síndrome de infecciones del sistema nervioso central, en el que el síndrome neuroléptico maligno obviamente tiene un cultivo negativo y el LCR generalmente es normal. Por lo tanto, el laboratorio en el síndrome neuroléptico maligno nos permite facilitar el diagnóstico mediante la detección de una CK elevada, producto de rhabdomiólisis y leucocitosis, así como también realizar un diagnóstico diferencial, permitiendo el descarte de
otras patologías infecciosas. Podemos evidenciar la severidad del síndrome mediante el estudio de la afección sistémica del paciente al evaluar la función renal, hepática o desequilibrios del estado ácido-base, y nos permite también realizar un seguimiento, porque al realizar el estudio en el tiempo de valores de la CK o de la leucocitosis, veríamos que el paciente presenta una mejoría cuando estos valores se acercan a la normalidad. Para realizar el diagnóstico del síndrome neuroléptico maligno, deben utilizarse criterios diagnósticos, ya que no existen ni un signo patognomónico ni un test gold estándar que nos permita realizar un diagnóstico. A lo largo de los años surgieron distintos criterios y al día de hoy todavía no existe consenso entre ellos. Sin embargo, todos los criterios concuerdan en que es necesario descartar otras patologías que cursan con síntomas similares antes de realizar el diagnóstico y utilizan la hipertermia y la rigidez muscular como síntomas cardinales. Como principal diferencia entre ellos, nos pareció importante remarcar que, por ejemplo, los criterios de Levenson no requieren la administración de un antagonista dopaminérgico para realizar el diagnóstico, mientras que los demás criterios diagnósticos sí lo requieren. Los criterios diagnósticos más actualizados, los que nosotras nombramos como DSM-5, son del año 2013 y son las siglas estas representan la abreviación de Manual del Diagnóstico y Estadística de los Desórdenes Mentales. En este manual, para que un paciente sea diagnosticado con síndrome neuroléptico maligno, debe cumplir 3 criterios: haber estado expuesto a un antagonista dopaminérgico en las últimas 72 horas, presentar rigidez muscular e hipertermia. Además, junto con los 3 primeros criterios, debe presentar al menos 2 de los siguientes: CK elevada por encima de 1000, delirio, alteración de la conciencia, taquicardia, diaforesis, hipertensión y taquipnea. Si volvemos a nuestro caso clínico, nuestro paciente había tenido exposición a haloperidol intramuscular, que es un antipsicótico típico, presentó rigidez muscular y temperatura corporal por encima de 38 grados centígrados, presentó alteración de la conciencia, taquicardia, diaforesis, hipertensión y valores de CK elevados. Así que según los criterios del Manual del Diagnóstico y Estadística de los Desórdenes Mentales, nuestro paciente padeció síndrome neuroléptico maligno. Bueno, como dije anteriormente, los distintos criterios diagnósticos concuerdan con que es necesario descartar otras patologías que cursan con síntomas similares antes de realizar el diagnóstico definitivo. Por lo tanto, al momento de realizar el diagnóstico diferencial, deben descartarse síndromes o condiciones donde la rigidez muscular e hipertermia son los síntomas principales. Entre ellos incluimos la hipertermia maligna, el síndrome serotoninérgico y el síndrome anticolinérgico. Para que sea más entendible, tomamos prestada esta tabla en la cual se encuentran los 4 síndromes en conjunto. Como vemos, todos presentan hipertermia. En el caso de la hipertermia maligna, que es la primera columna, esta se da principalmente luego de la utilización de anestésicos halogenados en el paciente, por lo que sin antecedentes de anestesia puede descartarse esta patología. El síndrome serotoninérgico es una condición caracterizada por la presencia de cambios en el estado mental, agitación, hiperreflexia e hipertermia, como resultado de la estimulación serotoninérgica tóxica y excesiva. Ocurre por la administración de fármacos antidepresivos y podría incluso llegar a confundirse, sobre todo porque es normal que los pacientes tomen tanto antipsicóticos como antidepresivos. Las principales diferencias con el síndrome neuroléptico maligno es que el síndrome serotoninérgico tiene un comienzo más agudo, de desarrollo rápido, incluso pocas horas luego de la administración del fármaco, y que se considera un síndrome hiperkinético con sintomatología muscular, principalmente en los miembros inferiores. Por último, el síndrome anticolinérgico es secundario a medicamentos con efecto anticolinérgico, de los que se destacan antihistamínicos, atropina, fenotiacidas y antidepresivos tricíclicos. Al igual que el síndrome neuroléptico maligno, cursa con confusión, delirio, alucinaciones,
fiebre, taquicardia e hipertensión, pero no presenta ni rigidez muscular ni valores elevados de creatinina. Bueno, y para ir terminando y a modo breve vamos a comentarles un poco del tratamiento. El tratamiento del síndrome neuroléptico maligno se basa en 3 pilares fundamentales. Un tratamiento no farmacológico que su intención es favorecer la disipación del calor. Para esto es necesario discontinuar el uso del antipsicótico, que la temperatura ambiente de la habitación sea confortable y que el paciente tenga buena hidratación. También un tratamiento de soporte para evitar y disminuir las complicaciones respiratorias y renales. Este incluye la oxigenoterapia o la administración de antihipertensivos y diuréticos. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, pueden utilizarse estos 2 compuestos. El dantroleno es un relajante muscular y la bromocriptina es un agonista dopaminérgico, lo que reduciría el desarrollo del síndrome neuroléptico maligno. A modo de conclusión, el síndrome neuroléptico maligno es una urgencia médica infrecuente, potencialmente mortal, asociada al uso de agentes neurolépticos. Los fármacos asociados a este síndrome son principalmente antagonistas dopaminérgicos, dentro de los cuales se encuentran los antipsicóticos típicos y atípicos. Se caracteriza por un cuadro clínico compuesto por una tríada clásica de hipertermia, rigidez muscular y rhabdomiólisis. Para su diagnóstico, al no existir un signo patognomónico o un test gold estándar, se utilizan distintos criterios clínicos y de laboratorio, y el tratamiento incluye medidas que favorezcan la disipación del calor, como así también aquellas que eviten y disminuyan las complicaciones respiratorias y renales. Bueno, y nos parece importante remarcar o recordar que a pesar de que no existe una prueba o un test gold estándar para el diagnóstico de esta patología, el laboratorio nos permite facilitar el diagnóstico mediante la detección de valores elevados de SK, al mismo tiempo que evidenciar la severidad del síndrome, y nos permite realizar el seguimiento del paciente en el tiempo. Esta es la bibliografía que hemos utilizado. Bueno, muchas gracias a todos y esperamos que, a pesar de haber hecho esta modalidad virtual y a distancia, les haya gustado, se haya entendido y bueno, nos vemos la próxima.